bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Teología Pública. En este episodio encontramos la tercera parte de nuestra serie que llamamos Vida en el Espíritu, donde vemos la doctrina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Rey? Bien, también, dándole para adelante. ¿Acaso tú has pensado, Benjamín, en tu vida como cristiano, tal vez cuando eras más joven, has pensado tú antes acerca de los dones espirituales, de tal vez qué don el Señor te ha dado? ¿Has batallado tú a través de encontrar el don que el Señor te ha dado? Sí, o sea, creo que desde chiquito como que sí aprendí o me enseñaron que cada persona tiene un don o tiene dones. Uh-huh. Entonces no fue como algo, digamos, completamente nuevo para mí. Pero creo que sí la pregunta de todo creyente es, bueno, pues, ¿cuál será mi don, no? ¿Cuáles serán mis dones? Hace poco hablé con unas personas que querían hacerse parte de nuestra iglesia y les preguntamos que cuáles eran sus dones. Y son personas ya mayores, o sea, ya en sus 60, 70 años. Y nos dijeron que nunca les habían enseñado sobre los dones espirituales. Entonces eso me sorprendió bastante, o sea, porque son personas que crecieron en la iglesia. Digo, crecieron en iglesias a lo mejor un poquito más liberales, como metodista, presbiteriano, etcétera. No que todos los presbiterianos sean liberales, por favor, no me ataquen, hermanos. Pero el chiste es que nunca habían pensado en cuáles eran sus dones espirituales. Sí. ¿Tú? Sí, nosotros también, en nuestra iglesia tenemos una clase de membresía, donde la gente se convierte en miembros y es una clase de 5 semanas, donde hablamos acerca de nuestra doctrina, de maneras de servir a la iglesia, y pasamos un tiempo hablando de los dones espirituales. Y aunque, por ejemplo, ese ejemplo que tú das es interesante, pero lo que yo he encontrado es que gente a veces no sabe qué don tiene, sabe de los dones y hasta saben los pasajes, pero si le preguntas qué don tienes, no saben discernir por sí mismos. Yo creo que en parte es porque aunque leemos los pasajes, tal vez no entendemos exactamente para qué son, y cómo funcionan. Entonces, eso va a ser nuestro episodio el día de hoy en esta serie del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones espirituales, Benjamín. ¿Y por qué no empezamos con definirlos? Dinos qué son los dones espirituales. Sí, claro. Nada más, antes de definirlos, quiero como resumir lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hemos visto que el Espíritu Santo... más bien hemos visto que los creyentes son bautizados con el Espíritu, son sellados con el Espíritu, son habitados por el Espíritu, o sea, el Espíritu hace su morada dentro de los creyentes. Esas son 3 cosas que suceden al momento de la salvación, ¿verdad? El bautismo, la llenura, la morada y el sello del Espíritu no son cosas que un creyente debe de buscar, sino son cosas que suceden fuera de nuestro control. Únicamente lo que hacemos es tener fe en Jesucristo y al momento en que somos salvados, Jesucristo nos bautiza con el Espíritu. Y también vimos que hay una cuarta cosa que sería la llenura del Espíritu, y eso sí es algo que se nos da un mandato en la Biblia a todos los creyentes a ser llenos del Espíritu. Se nos da un mandato a buscar la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu, como lo hemos estado viendo, es cuando el Espíritu viene y capacita a una persona, a un creyente, para varias cosas, ¿no? Una cosa que ya vimos nos capacita para ser santificados, nos santifica el Espíritu, nos da el fruto del Espíritu. Y ahora esta segunda cosa que vamos a ver son los dones espirituales, ¿verdad? La llenura del Espíritu, es el que nos da una capacitación especial para edificar a la iglesia, para servir, para ministrar a la iglesia. Entonces, ahora sí, los dones espirituales, básicamente un don es un regalo de gracia que el Espíritu da soberanamente a cada miembro de la iglesia para la edificación y el servicio de la misma,
Ok, déjame decir eso otra vez porque es la definición. Y disculpen que oren por mí, todavía no he podido ganarle a esta enfermedad, entonces disculpen que sigo tosiendo, pero ahí les va la definición una vez más. Un don espiritual es un regalo de gracia que el Espíritu da soberanamente a cada miembro de la iglesia para la edificación y el servicio de la misma. Me gusta eso. Entonces, mira, primero que nada, por definición, los dones espirituales son un regalo de gracia. O sea, ¿a qué me refiero por definición? Bueno, cuando te fijas en la palabra griega que se utiliza para los dones, que es carisma, literalmente viene de la palabra gracia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer cuando hablamos de los dones espirituales es que no es algo que nosotros hemos merecido, algo que nosotros ganamos con nuestro trabajo tan duro o con nuestra inteligencia, nada de eso. O sea, un don es, por definición, algo que tú recibiste por la gracia de Dios, no por nada que tú hiciste. Entonces, por ejemplo, esto me recuerda un poquito a aunque no está hablando necesariamente de los dones todavía, en 1 Corintios 4:7, Pablo está básicamente regañando a los corintios o los está exhortando y les pregunta, ¿no? De forma retórica les pregunta, ¿qué tienen que no hayan recibido? El versículo comienza y dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, vamos a estar hablando sobre Corintios. Y obviamente en Corintios sabemos que es una iglesia que tenía muchos problemas y que uno de sus problemas era que no entendían bien los dones espirituales. Y una de las cosas que les dice, o más bien una de las cosas que vemos, es que los corintios eran orgullosos y pensaban que lo que tenían ellos, su entendimiento, su sabiduría, sus dones, todo lo que tenían, pensaban que ellos se lo habían ganado básicamente. Y aquí nos dice, y entendemos claramente por la definición de los dones, que los dones son algo que recibimos por gracia, no es algo que nosotros nos ganamos ni nada de eso. Uh-huh. Luego vemos también, luego vemos también que el Espíritu distribuye los dones según su voluntad. O sea, el Espíritu distribuye los dones soberanamente. Recordemos, ¿verdad? Que el Espíritu es Dios. No se nos olvide eso. Uh-huh. Yo sé que es obvio, pero a mí me ayuda bastante siempre estar recordando eso. No porque tengamos una posición hereje ni nada, pero es muy bueno siempre recordar. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo, como Dios, es soberano. Entonces, Él da los dones de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si van a 1 Corintios 12, y si tienen una Biblia, los animo a que estén ahí porque vamos a estar en los capítulos 12, 13 y 14, todo este episodio. En el capítulo 12, versículo 11, vemos que dice, Pablo habla de los dones y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces el Espíritu Santo es el que distribuye según su voluntad. ¿Tú qué opinas de eso, Rey? Pues, un punto y aparte, este es el versículo que yo voy para defender que el Espíritu Santo no es un poder o una fuerza, pero que es una persona, porque da la característica que está distribuyendo. Si una persona distribuye una fuerza, un poder, una cosa, no tiene la capacidad de distribuir. Entonces, ese es un punto y aparte, pero ese versículo al que yo voy para defender la característica del Espíritu Santo como persona. Sí, y también una fuerza no tiene voluntad, ¿verdad? Exacto, sí. Un poder, una fuerza no dice, oh, quiero hacer esto. Pero el Espíritu Santo, como es la tercera persona de la Trinidad, sí tiene una voluntad. Sí, y la otra es de que, desde tu definición, tú dijiste que a cada miembro de la iglesia, entonces aquí
aquí vemos también ese versículo que tú dices, distribuyendo individualmente a cada uno. Entonces, a cada miembro, si tú eres miembro de la iglesia universal, ¿verdad? De parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo te ha distribuido uno o varios dones espirituales. La otra parte que es interesante aquí es conforme a su voluntad. Y yo he pensado en esto, Benjamín, y no sé si mencionarlo aquí o no, pero... Échale. Bueno, lo menciono. Si dice una herejía, la editamos y la sacamos. Bueno. O la dejamos ahí para que nos digan en los comentarios. Su voluntad. No es que el Señor cambie de opinión, pero a veces yo pienso, mi experiencia me diría que yo veo gente, no sé si el Espíritu Santo los capacita diferente, depende del contexto en el que se encuentran. Yo he visto a gente que en ciertos contextos el don de enseñar, o sea, enseñan, no es que sean malos maestros, simplemente no se les entiende bien, pero los pones en otro contexto y de repente la gente entiende y la gente crece espiritualmente. Entonces, según su voluntad, a veces he pensado yo que si el Señor, aún en mi vida personal, he visto como de repente brota el don de sabiduría, que yo nunca había pensado que hubiera tenido el don de sabiduría, pero me encuentro y otra gente me comenta que puedo discernir ciertas cosas. Entonces no estoy en el punto de decir, el Señor me ha dado ese don, pero conforme a su voluntad, a veces pienso si el Espíritu Santo da y da más o da diferentes dones dependiendo de la necesidad de la iglesia, porque para eso es el propósito de los dones, como dijiste en la definición también, es para la edificación de la iglesia. Entonces, yo uno esas cosas juntas y digo, tal vez pueda ser de que los dones se distribuyen a diferentes personas, pero también a veces se le dan diferentes dones dependiendo del contexto de las necesidades de la iglesia. No tengo suficiente escrituras de la Biblia para defenderlo, pero son ideas que se me ocurren al estudiar la Biblia y este tema. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que mucha gente, creo que el riesgo de los creyentes es que a lo mejor nos identifiquemos con un don y lo hagamos como parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, casi así como los incrédulos hablan de su horóscopo, ¿no? Es que yo soy Cáncer, yo soy Capricornio. Sí. Obviamente no creemos en nada de eso, pero a veces los creyentes usan los dones casi como de la misma forma. Es que yo soy maestro. No, yo soy evangelista. Yo soy, yo tengo el don de hospitalidad. Y qué bueno que tienes todos esos dones o que has recibido alguno de esos dones, pero creo que sí es bueno no aferrarnos a esos dones, porque en cualquier momento, si no existe esa necesidad en el cuerpo local de la iglesia en el que estoy, a lo mejor Dios, así como el Espíritu Santo me lo dio, el Espíritu Santo lo puede quitar, ¿no? Es su voluntad, Él es el que los da, y es de acuerdo a su voluntad. Ahora, por el otro lado, creo que también esto ayuda a que podamos... esto para mí significa que podemos orar y podemos pedirle a Dios que nos dé dones según su voluntad, ¿no? O sea, así como entendemos que la oración funciona, no sabemos cómo, ¿verdad? A lo mejor tenemos que hacer un episodio sobre la oración, pero así como entendemos que Dios obra por medio de la oración de su iglesia, entonces algo que a lo mejor nosotros podemos hacer es pedirle a Dios que nos dé un don. Por ejemplo, yo tengo ya casi 4 años aquí en esta iglesia sirviendo como el anciano, pues como el anciano principal, ¿no? O sea, tenemos pluralidad de ancianos, pero hace 4 años aquí estaba Natán y él era el anciano principal. Y desde que se fue él, me di cuenta que yo tenía una necesidad muy grande de un don de administración, un don de liderazgo. Entonces he estado orando bastante, y la verdad es que sí he visto Dios contestando esa oración en el que Él me ha dotado, Él me ha capacitado para administrar su iglesia, para liderar a su iglesia. Entonces yo creo que sí es posible
el pedirle al Espíritu Santo que nos dé dones, pero obviamente reconociendo que Él es soberano y va a dar a cualquiera según su voluntad y según la necesidad, ¿no? Es para el bien común de la iglesia. Sí. Y eso es lo principal, es para la edificación, para el bien de la iglesia. Entonces, cuando oramos con eso en mente, ¿no? No es el don de... no quiero el don de ser maestro porque me gusta estar al frente, sino que... Quiero que la gente me vea ahí enfrente. Sí, tiene que ser lo que sea la edificación de la iglesia. Sí, y vemos eso, ¿no? En el versículo 7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y algo que vamos a ver así muy, muy claramente a lo largo de este episodio es que el propósito principal de los dones es la edificación de la iglesia, el servicio de la iglesia, el bien común de la iglesia. Entonces eso sí nos tiene que quedar muy, muy claro. Los dones no son principalmente para edificarme a mí mismo, aunque yo argumentaría que sí puede haber edificación, sí puede haber autoedificación, de hecho sí la hay, pero el propósito principal de los dones es para edificar a la iglesia. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que es para el bien común que el pastor tenga 90% de los dones y que el resto de la iglesia tenga 10% de los dones? No, yo diría que no. Pero también puedo ver cómo tal gente piense de esa manera, porque me estoy dando cuenta que a veces la iglesia tiene una mentalidad de que el pastor tiene que poder hacer todo en la iglesia, ¿sí? Tiene que poder administrar, tiene que poder organizar, exhortar, gente, tiene que poder exhortar, sí, ser consejero, o sea, todos los dones, ¿sí? Pero yo creo que es para el bien de la iglesia. Yo creo que la idea es un síntoma de una iglesia fuerte, saludable, es de que el cuerpo se edifica uno al otro, sí, que hay varios que pueden enseñar, que hay varios que pueden aconsejar, que hay varios que pueden administrar, y que un pastor simplemente organice quién está dónde para poder hacer, como dices tú, el buen común, sí, aquí para la iglesia. Entonces, ese es mi... Sí. No sé qué piensas tú. Hay dos lados de ese problema, ¿no? O sea, el problema que estamos hablando aquí es que existe la expectativa de que el pastor o el equipo de liderazgo o unas poquitas personas en la iglesia tengan 90% de los dones y el resto de la iglesia nada más pues, tiene el don de servicio, ¿no? O de hospitalidad o algo así. Y yo creo que hay dos lados en este problema. Por un lado, si la iglesia tiene la expectativa de que los líderes de la iglesia tengan 90% de los dones, o sea, si la iglesia tiene la expectativa de que los líderes sean capaces de enseñar, de exhortar, de administrar, de liderar, de ser hospitalarios, de servir, de limpiar los baños, de escribir artículos una vez a la semana. O sea, si se le ponen todas estas expectativas, el pastor se va a quemar. Ya no va a poder seguir avanzando. Va a estar muy, muy pesada su carga de él o de los líderes. Pero yo diría que el otro lado es a lo mejor cuando es el pastor mismo el que tiene esa expectativa, ¿verdad? No es tanto la iglesia. La iglesia sí quiere servir, la iglesia quiere utilizar sus dones, pero el pastor o el equipo de liderazgo, ellos se ponen todas esas cargas sobre sí mismos y dicen, no, yo soy el pastor, yo soy el que hago esto, yo soy el que administro, yo soy el que enseño todas las clases, yo soy el que hago todas las cosas. Entonces, creo que los que están en el liderazgo tienen que tener mucho cuidado y tienen que reconocer que cada miembro de la iglesia tiene por lo menos un don. Y entonces nuestro trabajo como líderes es el animar, el impulsar, el administrar a la iglesia para que todos los miembros de la iglesia estén utilizando sus dones. Y como decías tú, esa es una iglesia saludable. La iglesia donde solamente hay una división
desproporcionada de los dones o del uso de los dones, esa no es una iglesia saludable. Ya. Y nuestro deseo debe ser tener una iglesia, pastorear una iglesia saludable. Pero toma tiempo también, o sea, si somos sinceros, el pastor le toma tiempo averiguar, porque a veces tienen el don, pero no están capacitados, o sea, no están maduros suficiente para... Entonces, le doy gracias también a los pastores que batallan con eso, porque es una arte de averiguar quién está listo para entrar a dirigir un ministerio. Pero, bueno, volvemos al tema del Espíritu Santo. Tal vez hablamos del tema de pastorear otro. Sí. Otro episodio. Otra cosa que vemos aquí, seguimos como desglosando la definición de los dones. Sí. Y bueno, ya lo mencionamos, o sea, entonces nada más lo voy a mencionar poquito, pero es eso, que son para la edificación de la iglesia, son para el bien común. Y el siguiente punto es algo que quiero enfatizar, igual creo que ya hablamos de eso también, pero es el hecho de que 1 Corintios 12 enfatiza dos cosas. Enfatiza la unidad del cuerpo, pero también enfatiza la individualidad de los miembros, ¿no? O sea, por ejemplo, en el versículo 18 del capítulo 12 dice, 18 a 20, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces, este versículo para mí es muy importante porque pone en balance el hecho de que la iglesia son muchos miembros individuales. O sea, cada miembro de la iglesia cuenta, cada miembro de la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque son personas creadas a la imagen de Dios, pero en términos de los dones, porque cada uno tiene un don individual. Y por otro lado, es un solo cuerpo, ¿verdad? Es una unidad. Y en todo el capítulo 12, obviamente no lo vamos a mencionar todo esto porque es muy largo, pero los animo a que ustedes lean 1 Corintios 12 a 14. Y en el capítulo 12 van a ver cómo Pablo da ejemplos, ¿no? Sobre el cuerpo. Como un ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. O una mano no le puede decir al pie, oh, yo no te necesito. Sino que todos como cuerpo nos necesitamos entre nosotros. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, yo te doy dos. Si tú tienes más, también dímelas. Pero una, obviamente, es que nos necesitamos entre todos. Tú, hermano, hermana, necesitas a todos los hermanos de la iglesia. Hasta esos así que a lo mejor no te caen tan bien o no se te hacen tan maduros o lo que sea. Si son creyentes en Cristo y tienen un don espiritual, los necesitas. No seas tan orgulloso como para decir, yo no necesito a nadie. De hecho, ¿sabes qué? Ya voy a dejar la iglesia. Yo voy a hacer mi propia iglesia en mi casa porque no necesito a nadie más. No. Necesitas a los demás miembros del cuerpo. El Espíritu Santo no se equivoca. Él es Dios y en su soberanía dio dones a cada quien para la edificación del cuerpo. Entonces, otra implicación que es básicamente la misma, pero a lo mejor puesta de una forma distinta, es que si tú te dejas de congregar, estás privando a los hermanos de la iglesia de tu don espiritual, ¿verdad? Porque si eres un miembro de la iglesia, el Espíritu Santo te ha dado un don para que tú lo uses para servir a la iglesia, pero si tú te dejas de congregar con la iglesia, entonces estás privando a los hermanos de ese don que Dios te ha dado. Y por el otro lado, si tú te dejas de congregar, te estás privando a ti mismo del don que los demás miembros de la iglesia tienen para servirte a ti. Obviamente no solo a ti, ¿verdad? Para servir a toda la iglesia, pero tú eres parte de la iglesia, entonces te estás privando de que la iglesia te sirva, de que el Espíritu Santo te dé de su gracia por medio de la iglesia. Sí, al escucharte hablar, Benjamín, pienso en dos tipos de personas. Tal vez la persona que tú tienes en mente es la persona que se siente que no hace nada en la iglesia. O sea, yo aquí, ¿en qué sirvo? ¿En qué manera contribuyo yo aquí? Para esa persona lo que tú dices, que lo escuche porque esta es la palabra de Dios. Del otro lado, escucho a la persona que tal vez, como yo, batalla un poco con el orgullo, donde me digo, no, la iglesia me necesita, ¿verdad? Yo tengo que estar ahí, yo tengo que dirigir, tengo que traer el 100 cada domingo.
Y a esa gente y a mí mismo me digo que Dios no nos necesita. La iglesia nos necesita uno al otro, pero Dios no nos necesita para hacer su obra, ¿sí? Entonces son las dos cosas que me ayudan tal vez a mantener mi orgullo en check, como dicen en inglés. Uh-huh. Que el Señor no me necesita para hacer su obra, ¿verdad? Él tiene su pueblo y el Espíritu Santo, como vemos, distribuye los dones como se necesiten. Pero la iglesia me necesita y yo los necesito a ellos. Yo necesito a la hermana que venga y me dé una palabra de exhortación o de animar. Yo necesito eso de otra gente. Yo necesito ver a mis hijas ser bendecidas por los niños o los adolescentes de la iglesia. Eso me trae un gozo en mi corazón, a ver los adolescentes de la iglesia cuidar y jugar con mis hijas. Todo eso es de bendición para mí. Me siento parte de la familia. Y igual, me imagino que esos padres se sienten igual a ver a sus hijos cuidar y tratar a otros más pequeños. Así, entonces es algo que nosotros necesitamos uno al otro, pero el Señor nos necesita para hacer su obra. No sé si eso tiene sentido, Benjamín. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. El Señor, Dios no nos necesita, pero en su gracia y su misericordia nos utiliza para su gloria. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la opción de rechazarlo y de decir yo no necesito a nadie y irte en orgullo, o de humillarnos y decir, wow, qué privilegio tan grande es que yo puedo ser un agente de la gracia de Dios para los miembros de mi iglesia. O sea, literalmente Dios está dándole de su gracia, está administrando su gracia, se le está administrando a los miembros de la iglesia por medio de mí. Qué privilegio tan grande poder ser un agente de la gracia de Dios. Yeah. Bueno, ahora avanzamos hacia el capítulo 13 y aquí Pablo les dice, está hablando de todos los dones, ¿no? Está diciendo son buenos, son para la edificación de la iglesia, pero yo les voy a enseñar, capítulo 12, versículo 31, al mero final, dice, y aún yo les muestro un camino más excelente. El problema de los corintios era un problema de inmadurez, era un problema de falta de amor, era un problema de orgullo. Y Pablo, en el capítulo 13, los está exhortando y les está mostrando algo que es todavía más importante que los dones. O sea, si quieres saber si la presencia de Dios está en una iglesia, una evidencia serían los dones espirituales, ¿no? O sea, si hay dones espirituales, si hay servicio, pues obviamente quiere decir que el Espíritu está ahí, ¿no? Porque el Espíritu está dando dones, está habilitando a las personas, capacitándolos para servir. Pero si quieres una evidencia todavía más grande de la presencia de Dios, si quieres una evidencia todavía más grande de que hay madurez en esa iglesia, entonces no te fijes tanto en los dones, fíjate en el amor, fíjate en la forma en la que los dones están siendo ejecutados o practicados. Ahora, voy a decir algo que a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que es posible practicar los dones espirituales y practicarlos de una forma incorrecta. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con el maestro qué pasa con el predicador que tiene un don de predicación, un don de enseñanza, y está predicando y de repente unos niños en la parte de atrás están haciendo mucho ruido y se enoja el predicador, o una persona se para porque tiene que recibir una llamada telefónica, o una persona se está quedando dormida durante su predicación y se enoja el pastor y a lo mejor hasta los regaña después o los regaña en público. Yo una vez estaba en una iglesia donde un predicador regañó a mi hermano desde el púlpito porque había unos niños que estaban haciendo ruido. Creo que ni siquiera era mi hermano, pero bueno, el chiste es que esa persona a lo mejor tiene un don de enseñanza y lo está ejerciendo, pero no lo está ejerciendo con amor. O, por ejemplo, una persona que tiene el don de servicio viene y limpia el local de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando llegan todos los niños corriendo y ponen sus manos sucias en el vidrio y lo ensucian todo? Y se enoja esa persona y los regaña. Entonces, sí están ejerciendo sus dones, pero no lo están haciendo con amor.
Entonces yo creo que es posible ejercer los dones, pero no hacerlo con amor. Y es lo que está pasando en Corintios. Están todos ejerciendo sus dones y Pablo no niega que son dones del Espíritu. Pablo dice, estos de verdad son los dones del Espíritu, pero la forma en la que ustedes los están haciendo los pone a ustedes como un 0 a la izquierda. Eso es literalmente lo que les dice, ¿no? Por ejemplo, si lees ahí, si leemos el capítulo 13, versículo 1, fíjate lo que les dice. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces les está diciendo, tú puedes tener los dones más increíbles del mundo, puedes tener todo el conocimiento del mundo, hablar lenguas angélicas, puedes hacer cualquier cosa con los, o sea, podrías tener todos estos dones, pero si no tienes amor, no eres nada, no eres absolutamente nada. Dios todavía puede edificar a la iglesia, el Espíritu Santo soberanamente todavía puede usar esos dones para edificar a la iglesia, pero tú, en lo personal, tú no eres nada, no te aprovecha para nada. Ahora, algo que quiero enfatizar aquí es que en la iglesia de Corinto parece ser que había una división entre los que enfatizaban más como la sabiduría, el conocimiento, la lógica, y los que enfatizaban más lo místico o lo extático. Y ahora, si te pones a pensar, es la misma división que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hoy en día tenemos la misma división en la iglesia entre las iglesias que enfatizan más lo místico y extático y las iglesias que enfatizan más el conocimiento y la sabiduría. Pero Pablo aquí en este versículo, o en estos versículos, les da a los dos, a los dos lados les da, porque primero dice... si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ahí les está hablando a los más místicos y extáticos. Y ahora, a lo mejor no lo vemos de esta forma, porque hoy en día muchos todavía ven el don de profecía como algo más místico y extático, pero para Pablo, mi argumento aquí es que para Pablo el don de profecía era el don más lógico, más de conocimiento y de sabiduría. Y Pablo también les da a los que enfatizan eso y les dice, tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, tú puedes tener las mejores profecías o el mejor don de profecía, pero si no tienes amor, no te sirve para nada. Y ahora algo que se me hace chistoso es que además de exhortar esos dos grupos, a lo mejor había un grupo ahí, un tercer grupo hasta atrás de la iglesia y donde se sientan. Y es que estos hermanos nada más se dividen por todo. Mira, nosotros somos espirituales, nosotros estamos sirviendo, siendo hospitalarios, estamos dando a los pobres, estamos siendo muy generosos. Y también a ellos les toca. Ellos no se escapan también y les dice, mira, incluso si dieras tu cuerpo para ser quemado, o sea, si eres la persona más sacrificial del mundo, pero no tienes amor, no te aprovecha para nada. Entonces, el amor no es posible. Bueno, sí es posible, ¿verdad? No me quiero contradecir. Acabo de decir, sí es posible practicar los dones, pero no nos serviría para nada utilizar los dones que tenemos si no los practicamos en amor. Y no le place al Señor, ¿sí? O sea, por eso es lo que nos está diciendo aquí la Biblia, es que no le place al Señor usar los dones. Nunca había pensado en eso, Benjamín, pero al pensar en el Antiguo Testamento, la gente de Dios que fue ungida especialmente en el Antiguo Testamento, la persona que se me viene a la mente es Samsón, ¿verdad? Tenía un don especial, no como un don espiritual que vemos aquí, pero tenía un don especial y lo usaba mal, ¿sí? Hasta el último momento fue que actuó y le plazó de una forma honorable, de una manera con fe, pero vemos que es posible usar los dones de una manera que no le plazca al Señor. Nunca había pensado eso fue algo interesante. Sí. Y para mí eso explica bastante
el problema que tenemos hoy en día con el abuso de los dones, ¿verdad? O sea, creo que eso, y ya nos vamos a meter en aguas turbias, entonces agárrense. Si no están sentados, por favor, siéntense, hermanos. No se crean. Vamos a entrar a un tema complicado, pero... Ahora sí. Y bueno, y antes de que entremos a este tema complicado, algo que quiero decir es que el tema sobre cuáles dones continúan hoy, cuáles dones ya cesaron, o si todos continúan, ese tema, creo que algo que cuando nosotros dos estábamos platicando antes de grabar esto, es algo que reconocimos que es un tema complicado, no es un tema simple, y reconocemos que no es algo por lo que queremos dividirnos, ¿verdad? O sea, si a lo mejor no estamos 100% de acuerdo en este tema, no queremos dividir nuestra amistad, y más importante, el hecho de que somos hermanos en Cristo y podemos servir en el ministerio juntos por este motivo de los dones espirituales, ¿no? Entonces, queremos animarlos a que hagan lo mismo. O sea, a lo mejor alguna de las cosas que voy a decir o que Ray va a decir, a lo mejor no van a estar 100% de acuerdo, pero para nosotros eso no es un motivo de división. Ahora, si venimos y empezamos a enseñar herejías de que el Espíritu Santo no es Dios, de que el Espíritu Santo es una fuerza nada más, bueno, ahí sí es motivo de división, y por favor, cancélennos y dejen de escucharnos. Pero estas cosas que vamos a mencionar ahorita no sentimos que es un motivo de división. Pero bueno, a lo que voy es esto. Para mí, el entender que es posible ejercer los dones de una forma errónea ayuda a explicar un poquito lo que está sucediendo en las iglesias, a lo mejor de un corte más pentecostal, donde no estoy diciendo que todas las iglesias pentecostales estén abusando. Aquí hay una iglesia pentecostal aquí en nuestra ciudad, y obviamente no estoy 100% de acuerdo con con toda su enseñanza. Ya estoy hablando en lengua. No, en toda su enseñanza. Pero yo he visto que la forma en la que practican su doctrina lo hacen de una forma que no están abusando. Pero por otro lado, tristemente, hay muchas iglesias que están abusando de los dones. Muchas iglesias que a lo mejor ya han abusado tanto que ya ni siquiera están practicando los dones, sino nada más están inventando cosas. Pero para mí algo que veo es que, fíjate la respuesta de Pablo a los corintios. Cuando Pablo ve que hay un abuso de los dones en la iglesia de Corintios, Pablo escribe y les dice: Corintios, dejen de practicar los dones, punto. ¿Eso les dice? No. No les dice eso, ¿verdad? No les dice dejen de practicar los dones. Aquí en Gringolandia hay un dicho que es que no avientes al bebé con el agua sucia. Bueno, déjenles explico un poquito el dicho. Sí, no se traduce ese. ¿Qué pasa cuando estás bañando a un bebé y obviamente ya el agua ya se ensució, el agua ya está sucia y hay que tirarla? Obviamente es un dicho muy... Ya que lo imaginas, se escucha muy feo, pero obviamente nunca nadie aventaría al bebé junto con el agua. Te deshaces del agua, pero te quedas con el bebé. Entonces, aquí es básicamente lo que está sucediendo. El hecho de que haya abusos en las iglesias sobre los dones espirituales no quiere decir que vamos a aventar a los dones junto con el abuso de los dones. Vamos a rescatar a los dones, vamos a decir, no, espérate, los dones espirituales son buenos. Dios, el Espíritu Santo, es el que nos dio los dones espirituales. El hecho de que algunas personas los estén abusando no quiere decir que nos tenemos que deshacer de ellos completamente. No hacemos eso con el don de la enseñanza. Sí, ¿qué pasa cuando hay un hermano que es un maestro, que tiene un don de la enseñanza, pero no lo está ejerciendo de una forma adecuada? A lo mejor lo está ejerciendo con ira, a lo mejor lo está ejerciendo mal. No decimos, ya, cancelen el don de la enseñanza completamente porque hay mucho abuso. No, decimos, regresamos a la Biblia y decimos, así es como se debe de practicar el don de la enseñanza. Entonces, para mí, yo creo que se tiene que hacer lo mismo con todos los dones, el decir, el hecho de que haya personas que están abusando dones, no quiere decir que los tiramos, sino quiere decir que los practicamos de forma correcta. ¿Qué opinas hasta aquí? Estoy de acuerdo con todo lo que dices.
Estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero simplemente para traer claridad acerca del tema de si acaso cesaron o siguen, yo creo que lo que tú dices aplica no importa de qué lado tú estés, si tú crees que todos los dones siguen para el día de hoy o si algunos ya no continuaron. Lo que tú acabas de decir aplica a las dos personas, porque yo creo que en cualquier campo que tú estés, eso es cierto. Podemos abusarlos de una manera errónea. También le agregaría que no quiere decir que si uno tiene el don de enseñar y no lo está haciendo con amor, no quiere decir que ya no tiene ese don de enseñar. Esa persona puede todavía tener ese don del Espíritu Santo, simplemente necesita humillarse, arrepentirse, y ojalá tiene ancianos y otros líderes en su vida donde puedan instruirle, decir, hey, aquí estás mal, y pedir perdón y seguir adelante, seguir usando el don espiritual. Y era como lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? La culpa nunca es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Él es perfecto, Él da dones. Cuando los dones no son ejercidos de forma correcta, la culpa es humana, ¿no? La culpa es nuestra. Bueno, sigamos avanzando. Obviamente tenemos que llegar al punto de la pregunta. ¿Los dones del Espíritu, todos continúan? ¿O algunos ya cesaron, verdad? Y estoy utilizando la palabra continuar y cesar porque son las palabras más técnicas, ¿no? Hay un grupo de creyentes que serían considerados cesacionistas. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que algunos de los dones espirituales ya cesaron, como el don de profecía, el don de lenguas, el don de sanidad, revelación, etcétera. Y otro grupo que serían continuacionistas, porque enseñan que todos los dones del Espíritu continúan hoy en día, todavía están disponibles. Ahora, esto es lo que estoy pensando. Estamos a 41 minutos y todavía falta bastante, pero por otro lado no lo quiero cortar. Entonces, esto es lo que les voy a decir, hermanos. Si ya se les acabó el tiempo, tenemos la bendición de YouTube donde le ponen pausa, se van a hacer sus cosas y regresan. Pero yo creo que tenemos que continuar, ¿no, Rey? ¿O qué opinas? Yo creo que sí. No, bueno. Sí, vamos a darle. Vamos a darle. Entonces, solo un resumen muy breve de este tema de continuacionismo y cesacionismo. Una de las cosas... Ese es el que le tengo miedo, porque breve no es el tema, pero le damos. Sí, el tema no es breve. Entonces, nada más escúchenos con caridad y sí. A lo mejor podríamos hablar un poquito más después, pero ahorita solamente un resumen. Sí. Uno de los pasajes principales que utilizan los cesacionistas, o sea, los que dicen que ya cesaron los dones, algunos dones, es precisamente 1 Corintios 13, donde dice, versículo 8, ¿no? Dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, o literalmente cesarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, básicamente el argumento es que, como dice aquí, que estos dones, el don de lenguas, el don de profecía, el don de conocimiento, se van a acabar. Entonces, ellos dicen, bueno, pues debe de haber algún momento en el que esto se acabe. Y entonces van al versículo 10, donde dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Y dicen que lo perfecto es el canon completo de la Escritura. Entonces dicen, como ya tenemos la Biblia completa, como ya tenemos el canon completo de la Escritura, entonces ya no tenemos necesidad de los dones de profecía, de los dones de lenguas, de los dones de revelación. ¿Por qué? Porque esos dones únicamente eran
su único propósito era el como comprobar que el mensaje que se estaba predicando era genuino. Para mí eso no me convence. Entonces se los pongo así de frente. No me vayan a cancelar ni nada. Pero yo pienso que teológicamente, todavía no lo sé muy bien en práctica, pero teológicamente yo creo que todos los dones continúan. O por lo menos diría, no veo evidencia suficiente en la Biblia para decir que algunos dones han cesado. Por ejemplo, para el argumento de que el propósito principal de esos dones era como demostrar o eran señales de que el mensaje que se estaba predicando era verdadero, para mí no es posible mostrarlo, porque aquí en 1 Corintios vemos una iglesia ya establecida donde todos estos dones se están practicando. No son dones para comprobar que la palabra, que el mensaje del evangelio es verdadero. Son dones que el Espíritu Santo le dio a la iglesia para que se edificaran entre ellos. Y Pablo, en el capítulo 14, no les dice, ya dejen de profetizar, ya dejen de hablar en lenguas. De hecho, él les prohibir hablar en lenguas. Él los exhorta a que busquen el don de la profecía. Y en el capítulo 14, cuando habla del orden en los cultos, Pablo literalmente les da un mandamiento de que si tienen profecía, que la compartan. Si tienen una lengua, que la compartan, siempre y cuando haya un intérprete. Entonces, ese punto de que su único propósito era para comprobar el mensaje del evangelio, para mí no es válido. Porque, te digo, la iglesia lo estaba utilizando no con el propósito de comprobar. Y otra cosa, el punto de que en 1 Corintios 13, capítulo 10, cuando Pablo está hablando de lo perfecto, el punto de que lo perfecto se refiere al canon completo de la Escritura, tampoco lo veo como un punto válido. ¿Por qué? Porque fíjate todas las comparaciones que da. Dice, primero que nada, lo perfecto es Jesucristo. No, es la venida de Jesucristo, es la segunda venida de Jesucristo, fíjate. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Bueno, versículo 12. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo vamos a ver cara a cara? ¿Cuando tenemos el canon completo de la Escritura o cuando Jesucristo regrese? Para mí, me parece muy claro que es cuando Jesucristo regrese, veremos cara a cara. Todavía más claro aún dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Alguno de nosotros hoy puede decir, bueno, como ya tengo el canon completo de la Escritura, ya conozco plenamente. No, yo diría, únicamente vamos a conocer plenamente, así como hemos sido conocidos, cuando Jesucristo regrese. Cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados, ahí es cuando vamos a poder conocer plenamente. Entonces, sé que hay muchísimo más, sé que hay un buen de cosas más, pero únicamente basados así en 1 Corintios 13, a mí no me convence el argumento de que lo perfecto se está refiriendo al canon completo de la Escritura. ¿Pero tú qué piensas? Ay, Benjamín. He estado pensando mucho en este pasaje antes de grabar este episodio. Y estoy viendo el reloj aquí y sé que va para largo. Así que también en breve, yo estoy del otro campo. Si Benjamín cree que los dones continúan, yo creo que algunos ya no son. Y en parte, y antes de comentario, quiero hacer otro comentario diferente. Es que yo creo que en nuestra sociedad, más aquí en Estados Unidos, pero sé que a través de todo el mundo, no hay muchos ejemplos de gente que se contradigan y sean unidos al mismo tiempo. Lo vemos en campos políticos, aún si hay unidad en ideas, hay mucha división. Se ven aún desafortunadamente en las iglesias, si hay conflicto de idea, hay división. Pero nuestro deseo es de dar otro ejemplo, un ejemplo correcto donde puede haber desacuerdo, pero aún unidad. Entonces nomás lo doy por comentario aquí. Pero sí, yo pienso que el perfecto aquí, bueno, sí, como Benjamín dice, hay dos interpretaciones. Una es la segunda venida de Cristo, ese es el perfecto porque lo veremos cara a cara.
La otra es la terminación del canon. Al estar estudiándolo un poquito más profundo, creo que sí hay más evidencia de que sea la segunda venida de Cristo, pero no puedo ignorar la otra evidencia. Y como hemos hablado anteriormente, el propósito de los dones era para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando pensamos en hablar en lenguas, yo veo que eso se necesitaba para el esparcir el evangelio a todas las naciones. Sino, ¿cómo se iba a esparcir a todas las naciones si no existía el don de lenguas? De apóstoles. Teníamos los apóstoles que iban y plantaban estas iglesias y dirigían estas iglesias. Pablo dirigía a Tito y a Timoteo que fueran y instruyeran, establecieran ancianos, pastores, en estas iglesias que Pablo había plantado como apóstol. Entonces vemos que tenían ese propósito, pero esa necesidad ya no es necesaria, el de lenguas, el de apóstoles, el de profetas aún. Un profeta, este es el problema que yo tengo personalmente con aquellos que dicen que continúa, por ejemplo, el don de profecía, es de que le dan otra definición al término de profecía. Y si tú vas y buscas, hay diferentes términos y tienen cosas ahí. Entonces, si vamos a usar una definición diferente para el de profecía, entonces yo podría decir, bueno, entonces sí, el don de profecía es para el día de hoy. Pero si vamos a usar el don de profecía como lo veíamos en el Antiguo Testamento, que hablaban la palabra de parte de Dios, no parte ya escrita, no palabra ya dada, sino que palabra nueva de Dios, entonces yo diría que ese don ha terminado porque el canon está cerrado. Entonces, a pesar de que si, por ejemplo, aquí están los dos extremos, aquí estoy yo y estoy tal vez dando un poquito hacia acá, porque yo creo que hay más evidencia tal vez al yo estudiarlo, que el perfecto sea la segunda venida de Cristo, pero igual el perfecto puede ser el canon, ¿verdad? Dice en el versículo 8, versículo 8, el 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto. Entonces, está hablando aquí en el versículo 9 y 10 de conocimiento, de entendimiento. Y el conocimiento, entendimiento, nosotros, si no tenemos la palabra de Dios, no hay conocimiento, no hay entendimiento. ¿Sí? Tendría que el Señor dar apóstoles y profetas otra vez. Pero como tenemos la palabra de Dios, tenemos manera de conocimiento, tenemos manera de entendimiento a través de las Escrituras. Si no tuviéramos las Escrituras, yo diría entonces, pues sí, entonces ¿cómo es que uno adquiere conocimiento y entendimiento si no hay alguien que profetice o que hable de parte de Dios? Entonces, yo estoy de ese lado. Igual, no tenemos que estar de acuerdo, no queremos convencerlos uno al otro. Sin embargo, nuestro deseo, nos encantaría saber de ustedes que ustedes busquen por sí mismo, que estudien por sí mismo y encuentren. Y este no es un tema para dividirnos, pero es un tema que yo creo al platicarlo con otros hermanos nos puede instruir a tener ese deseo de buscar más en las Escrituras la verdad. Uh-huh. Yo tenía un profesor que decía, si aquí está una puerta y del otro lado de la puerta es todo el conocimiento de Dios, nosotros nunca vamos a estar de este lado de la puerta, de este lado de eternidad. Pero nuestro trabajo como seguidores de Cristo es acercarnos a la puerta lo más posible. Entonces, simplemente porque no vamos a tener completamente entendimiento de este lado de eternidad, sino hasta el próximo, o sea, en la eternidad, tal vez tienes la opinión de decir, bueno, pues, ¿para qué le busco si no, como quiera no voy a tener todo el entendimiento? Pero nuestra meta sería acercarnos lo más posible a esa puerta hasta que el Señor venga. Entonces, este es nuestro deseo, que busquen ustedes por sí mismos, que lean y lleguen a un entendimiento que ustedes lleguen. Sí. Sí, entonces, sí, gracias por esa opinión, Ray. No podemos echar un debate ahorita por lo mismo del tiempo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que los animamos a que ustedes busquen, a que no tomen nuestra palabra, no tomen la palabra bueno, no quiero exaltar la rebelión. Sométete a tus ancianos y pregúntales a tus ancianos, pero lee la palabra. Fíjate lo que dice la palabra de Dios.
vamos a hablar un poquito más sobre el orden de los dones, que para mí esto también se me hace como un argumento para la continuación de los dones, el hecho de que tenemos un capítulo completo donde Pablo está diciéndole a la iglesia que le den prioridad al don de profecía, pero al mismo tiempo dice que no prohíban el don de lenguas, porque digo, bueno, entonces, si hacemos esto con el capítulo 14 de 1 Corintios, ¿qué nos impide hacer lo mismo con otros capítulos de la Biblia, no? O sea, si digo, bueno, es que esto ya no aplica para nosotros, entonces diría, bueno, pues entonces vamos también a donde dice que la mujer no puede enseñar y boom, también digo que ya no aplica para nosotros. Y también vamos al que habla sobre, o sea, cualquier capítulo que no me guste, cualquier capítulo que a lo mejor me cause conflicto, simplemente puedo decir, no, es que eso nada más era para la iglesia primitiva, pero no es para mí. Por ejemplo, yo una vez estaba hablando con una persona que se fue de nuestra iglesia y estábamos hablando sobre el tema de los ancianos y él me dijo, no, es que todos esos pasajes que hablan sobre los ancianos, sobre el hecho de que la iglesia se tiene que someter a los ancianos, eran temas, eran pasajes que únicamente aplicaban a la iglesia primitiva, ya no aplican a nosotros porque nosotros ya tenemos la Biblia. O sea, básicamente estaba utilizando el mismo argumento. Nosotros ya tenemos la Biblia completa y ya somos más maduros, entonces no necesitamos los dones, a los ancianos de la iglesia. Entonces yo diría, pues con ese argumento yo puedo quitar casi cualquier cosa. Pero el hecho de que tenemos mandamientos específicos para la iglesia, no para creyentes del antiguo pacto, sino del nuevo pacto, donde se habla sobre cómo ejercer estos dones, para mí esa es una evidencia fuerte. Pero bueno, el punto de todo esto, el punto de este pasaje, que creo que aplica para incluso si no crees en la continuación de la profecía o de las lenguas, el punto que aplica para todos es que la prioridad los dones los dones a los que se les debe de dar prioridad son los dones que tienen más potencial para edificar. Básicamente eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes lean el capítulo 14, pero ese es el resumen. Pablo les está diciendo, están estos dos dones, ¿no? Don de profecía y don de lenguas. El don de lenguas, si no hay intérprete, nadie lo puede entender. Entonces, si no hay intérprete, no lo usen. Eso está clarísimo, ¿verdad? O sea, iglesias pentecostales hoy en día que todo el mundo está hablando en lenguas y nadie sabe qué están diciendo, están ejerciendo muy, muy, muy mal los dones. Porque tenemos un mandamiento clarísimo donde dice que si no hay intérprete, no se deben de usar. Lo que sí dice es que lo usen en casa. Entonces ahí es donde yo veo que a lo mejor el don de lenguas, cuando no hay intérprete, no dice úsenlo en casa, dice háganlo para sí mismos. En privado. Sí. Entonces, yo sí veo ahí que a lo mejor el don de lenguas puede ser utilizado para la autoedificación. Pero Pablo les dice, es mejor que profeticen. ¿Por qué? Porque el don de profecías es inteligible. El don de profecías se puede entender. El don de lenguas nadie te entiende a menos que haya un intérprete. Pero cuando hablas palabras claras, proféticas, o cuando estás hablando, eso es algo que toda la iglesia te puede entender y que toda la iglesia puede ser edificada. Entonces Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras que me entiendan a hablar, no me acuerdo cuántas dice, pero hablar 1000 palabras en lenguas que nadie me entiende. Entonces, eso para mí, el principio aplica, aunque no seas continuacionista, en el sentido de que debemos de darle prioridad a los dones que tienen más posibilidad de edificar a la iglesia. Ahora, hay un balance aquí, porque esto no quiere decir que te debes de sentir menos o te debes de sentir mal si tu don no es un don público de donde estás hablando. A lo mejor tu don es un don de servicio, un don de hospitalidad, pero puedes todavía buscar ese don y tratar de ejercerlo de una forma que estés edificando a la iglesia, ¿no? O sea, de nada te sirve tener el don de servicio si no estás sirviendo a nadie. De nada te sirve tener el don de hospitalidad o de generosidad si no lo estás utilizando. Entonces, la exhortación para todos es que busques utilizar tu don de un modo que puedas edificar a la mayor cantidad de personas posible. Y por último, a menos que quieras agregar algo ahí, por último, no, dale. Quiero concluir con esto.
Yo sé que el temor de muchas iglesias, a lo mejor iglesias, yo creo que el temor de muchas iglesias que están buscando honrar a Dios, que están buscando practicar los dones de una forma correcta, es el de decir, bueno, es que tenemos miedo de que si permitimos el don de profecía, ese don le va a quitar autoridad a la palabra de Dios, ¿no? O sea, ese es uno de los argumentos que escucho. Es que si existe el don de profecía, entonces, ¿qué? Vamos a agarrar y en la parte de atrás de nuestra Biblia vamos a escribir la profecía de la hermana Juanita. No, para mí eso va en contra de lo que dice la palabra. Y la clave la veo en el versículo 37 del capítulo 14. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que aquí, cuando el canon de la Escritura todavía no estaba completo, Pablo está diciendo que el don de profecía, que el don de lenguas, que cualquier don espiritual debe de estar sometido a la enseñanza apostólica. Pablo está diciendo, ustedes que son profetas tienen que reconocer que yo soy apóstol. No apóstol como los apóstoles nuevos que supuestamente existen hoy en día, sino un apóstol que fue comendado directamente por Jesucristo. Y Pablo les está diciendo, cualquier don, incluso el don de profecía, debe de estar sometido a mi apostolado y a mi enseñanza apostólica. Entonces, aunque no tenían el canon completo de la Escritura, todavía en ese momento el don de profecía, el don de lenguas, la revelación, todos esos dones que practicaban en la iglesia de Corintio, tenían que estar en sumisión a la palabra de Dios, que es lo que Pablo les estaba diciendo. Entonces, para mí el principio aplica a lo largo de toda la historia de la iglesia. Si en este momento era posible que el don de profecía existiera junto con la autoridad apostólica, entonces incluso ahora que el canon de la Escritura ya está completo, el don de profecía todavía puede coexistir con la enseñanza apostólica que tenemos en la Biblia. Y esto significa que el don de profecía siempre, y cualquier don, el don de enseñanza, el don de servicio, todos los dones, siempre tienen que estar sometidos a la autoridad apostólica que tenemos en el canon completo de la Escritura. Bueno. Voy a dar un comentario antes de terminar. Por favor, un comentario para terminar. Te doy la última palabra, Rey. Ándale. Del otro lado, del lado que piensa que cesaron, y sé que, por ejemplo, apóstoles, profetas existían, por ejemplo, las escrituras de Hechos se encuentran. Entonces, nomás para aclarar, no era de que en el Nuevo Testamento no existían esos dones, sino que al completar el canon, al completar las escrituras, entonces, si tomas tú que el perfecto es el canon, es las escrituras completas, esa es la opinión. Pero lo único que le agregaría es Hebreos 1:1, es el otro también que me ayuda a mí a tratar de convencerme de un lado al otro. Igual, yo no estoy aquí hablando de decir, esto es lo correcto. He cambiado mi opinión en doctrinas a través de mi vida, así que no voy a decir, esta es la doctrina. La doctrina de la salvación, la doctrina que Jesucristo es Dios, esas son firmes. Pero cosas así como estas pueden titubear un poco a cómo tú vas creciendo en tu vida espiritual. Pero esto es lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado, o sea, anteriormente, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos días, o sea, eso era anteriormente, pero en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces aquí este versículo se usa para decir, a un tiempo los profetas eran necesarios y el Padre los usaba, pero ahora ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, y después Jesucristo, con toda la autoridad que tenía, mandó a los apóstoles que establecieron
a las iglesias y trajeron las buenas nuevas a las naciones. Así que ahí, hasta ahí lo dejo. Esa es la última palabra que voy a dar ahí. Tal vez lo guardamos para otro. Sí, otro día. díganos, si quieren que continuemos esta conversación, pónganlo ahí en los comentarios, porque sí, o sea, para mí es importante el reconocer que cuando estamos hablando de los profetas Isaías, Ezequiel, todos ellos que escribieron el canon de la Escritura, no es la única definición de profeta, ¿no? Era como lo que decías, el problema que tienes que hay que cambiar definiciones, pero creo que lo hacemos con varias cosas. O sea, por ejemplo, hay la palabra apóstol, tenemos a los 12 apóstoles y a Pablo, y también tenemos otros hermanos que son mencionados como apóstoles, a lo mejor con una A pequeña, y no decimos que A minúscula, y no decimos que ellos son apóstoles también, ¿verdad? O sea, la palabra apóstol tenía una definición como enviados de Jesucristo, como los apóstoles con A mayúscula, y también otros hermanos a los que Pablo dijo, él es un apóstol, en el sentido de que eran enviados. Y yo diría que lo mismo es verdadero de profecía. Tenemos a los profetas con P mayúscula, a Isaías, Jeremías, todos ellos, y tenemos profetas con P minúscula, como por ejemplo Saúl, ¿no? Acuérdate que el rey Saúl en algún momento dice que fue lleno del Espíritu y que estaba con los profetas y que estaba profetizando. No estaba con Samuel profetizando, sino estaba con un grupo separado de profetas. Pero bueno, el chiste es que es un tema complicado. Aquí lo vamos a dejar, pero de verdad díganos, si quieren que sigamos hablando de este tema, a lo mejor podemos prepararnos un poquito más y a lo mejor dedicar un episodio completo a este tema en específico. Pero el punto que queremos enfatizar es que los dones espirituales son un regalo de gracia que el Espíritu Santo le da a cada persona, a cada creyente, y el propósito principal es la edificación de la iglesia. Si estás usando tus dones para exaltarte a ti mismo, para que todos te vean como mira qué buen maestro soy o lo que sea, los estás usando mal. Si estás usando el don si a lo mejor si eres continuacionista y estás usando el don de lenguas, pero lo estás usando de una forma que cuando no hay intérprete, lo estás usando mal. Si tienes el don de enseñanza, el don de servicio, el don de hospitalidad, pero no lo estás practicando en amor, lo estás usando mal. Entonces, es el propósito principal de este episodio es que, por la gracia de Dios, pongamos los dones en perspectiva y los ejerzamos de una forma bíblica, de una forma correcta, para la gloria de Dios. Benjamín, tú me dijiste que me ibas a dar la última palabra, así que voy a tomar la última palabra. Por favor. Que este no sea... Voy a apagar mi micrófono. Creo que este es no tienes que apagarlo. Siempre decimos cuando nos pasamos de tiempo que no vamos a seguir pasándonos de tiempo. Empezamos estos episodios de 30 minutos, 35, 40, 45. Ya vamos a casi hora y 10. Pero nuestro deseo no es tener episodios de una hora. Pero creo que este es un tema que le interesa mucho a la iglesia porque es un tema que mucha gente tiene confusión, quiere más claridad. Así que nuestra esperanza es que este sea para la edificación del cuerpo de Cristo, pues de la iglesia. Así que con eso terminamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Benjamín. Y nos vemos en la próxima. Adiós.